¿Sabías que esperanza significa poner toda la fe en que Dios siempre cumple sus promesas? Los creyentes pueden tener confianza en el futuro a partir de lo que Él ha hecho en el pasado. La creación nos decepcionará, solo Dios es la fuente de verdadera esperanza. Hoy estamos en nuestro día 136 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Guíanos a través de tu palabra. Danos la capacidad para retenerla en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Las maravillas de Dios en el pasado consuelan en el presente. Salmo 77. Para el director del coro según Jedutún, Salmo de Asaf. Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré y mi espíritu indaga. ¿Rechaza el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Sela. Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron, derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones. También tus saetas centellearon por todos lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Másquil de Asaf. Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y en los milagros que les había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube
y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió la roca en el desierto y les dio agua tan abundante como en las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos, pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces él golpeó la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne a su pueblo? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. El fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento del este y con su poder dirigió el viento del oeste. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como arena de los mares, y las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados, y les concedió su deseo antes de que hubieran satisfecho su deseo. Mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él, pues, hizo terminar sus días en vanidad y sus años en territorio súbito. Cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y el Altísimo Dios su redentor, pero con su boca lo engañaban y con su lengua mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles en su pacto. Pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos serán carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Destruyó sus viñas con granizo y con sicomoros con escarcha entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores preparó senda para su ira. No libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga e hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam, pero a su pueblo lo sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto, los guió con seguridad de modo que no temieron. Pero el mar se tragó a sus enemigos, los trajo pues a su tierra santa, a esa tierra montañosa que su diestra había adquirido, y expulsó a las naciones de delante de ellos, las repartió con medida por herencia, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Sin embargo, ellos pusieron a prueba y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres, se desviaron como arco engañoso, lo provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo, Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a los jóvenes y no tuvieron canciones de bodas sus vírgenes.
Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también Desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sión que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Para reflexionar. El Salmo 77, el salmista Asaf alza su voz al Señor y escribe desde un profundo desaliento. Su angustia era real. Oraba, pero no sentía consuelo. Y en medio del silencio comenzó a cuestionar a Dios. Parecía como si el Señor ya no tuviera misericordia, como si estuviera airado y sus promesas ya no fueran latentes para él. En su corazón, Asaf sentía que Dios se portaba ahora de manera diferente. Si analizamos este salmo con más atención, notamos algo interesante. En los primeros 10 versículos aparece más de 15 veces la palabra como, yo, mi, me, mía. El dolor había reducido la mirada de Asaf a su propia aflicción. Sin embargo, a partir del versículo 11 ocurre un cambio. Asaf decide enfocar su mente en la bondad de Dios y recordar las obras del Señor en el pasado, meditando en todo lo que él había hecho. En los versículos 11 y 12 leemos: me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Cuando Asaf decide recordar las bondades del Señor, su enfoque se desplaza hacia Dios. Empiezan a aparecer expresiones como tu obra, tus hechos, tu poder, tu camino, tu brazo. El centro ya no es Asaf, sino el carácter y la fidelidad del Señor. Y eso nos enseña algo muy práctico. El cambio no ocurre cuando las circunstancias se resuelven, sino cuando el corazón vuelve a contemplar quién es Dios. Asaf no recuerda sentimientos, recuerda obras objetivas de Dios. Su memoria no se apoya en lo que siente, sino en lo que Dios hizo. En los versículos 15 y 20, el salmista vuelve su mirada al Éxodo, a un Dios que rescató a su pueblo con brazo fuerte, que abrió camino donde no lo había y que pastoreó a Israel como un rebaño. Esta es una verdad fundamental que el Salmo nos recuerda. Dios no cambia. Aunque Asaf se sentía abandonado, el carácter del Señor permanecía intacto. La fe no se sostiene por emociones, sino por memoria redentora. Dios sigue siendo santo, poderoso y fiel, aun cuando nosotros como creyentes no lo percibimos. Cuando nuestros sentimientos nos mienten, la historia de la fidelidad de Dios nos ancla a la verdad. Aquí es donde el Salmo 77 nos lleva inevitablemente a Cristo. El éxodo no fue solo un evento histórico, fue una sombra que apuntaba a una liberación mayor. Así como Dios rescató a su pueblo de Egipto, Cristo es el cumplimiento definitivo del rescate de Dios para la humanidad. El Salmo 78, también escrito por Asaf, es un salmo histórico y didáctico. No fue escrito para provocar nostalgia, sino para instruir al pueblo y evitar que repitiera la misma historia de infidelidad. Asaf abre el salmo llamando al pueblo a escuchar con atención, porque lo que va a relatar no son cuentos antiguos, sino verdades que deben formar el corazón de cada generación. Asaf hace un recuento de todo lo que el pueblo había olvidado, cómo el Señor los sacó de Egipto con poder, cómo los guió con una nube de día y con fuego de noche, y cómo proveyó agua en el desierto y pan del cielo. Dios se mostró como un pastor tierno y fiel, cuidando al pueblo constantemente necesitado. Sin embargo, a pesar de todo esto, el corazón del pueblo fue necio. Repetidamente dudaron de Dios, lo pusieron a prueba y se rebelaron contra él.
Asaf expone un patrón que se repite a lo largo de la historia de Israel, un ciclo espiritual que revela no solo la experiencia del pueblo, sino la fragilidad del corazón humano. El versículo 11 resume esta tragedia con pocas palabras. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Dejar de recordar a Dios los llevó a vivir como si Él no hubiera actuado antes. Este olvido provocó que el pueblo se rebelara y desconfiara. A pesar de haber visto la fidelidad del Señor, volvieron a pecar, a dudar su cuidado y a ponerlo a prueba. Aún así, el Salmo resalta una y otra vez la misericordia del Señor, pero Él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Aun cuando el pueblo fue inconstante, Dios permaneció fiel. La historia no termina en juicio, sino en compasión. La misericordia de Dios fue más persistente que la infidelidad del pueblo. Este patrón no solo describe la historia de Israel, revela la condición del corazón humano. Somos rápidos para clamar cuando lo necesitamos, lentos para recordar cuando todo va bien, propensos a olvidar y a desconfiar, pero sostenidos una y otra vez por la misericordia incansable de Dios. El Salmo 78 nos enseña que la memoria no es opcional, es un mandato. Recordar las obras del Señor es un acto de fidelidad, porque mantiene nuestro corazón anclado a la verdad. Por el contrario, olvidar conduce inevitablemente a repetir el pecado. Uno de los énfasis más fuertes del Salmo es la responsabilidad generacional. Asaf declara que las obras de Dios deben contarse a la generación venidera, para que los hijos no sean como sus padres, una generación rebelde de corazón inconstante. La fe no se hereda automáticamente, se transmite por medio de un testimonio fiel, de una memoria viva que cuenta quién es Dios y lo que Él ha hecho. Cuando una generación deja de recordar y de contar, la siguiente crece sin raíces espirituales. Para meditar. ¿En qué área de tu vida tus sentimientos están hablando más fuerte que la verdad sobre quién es Dios? ¿Qué obras del Señor en tu vida necesitas recordar para ahora anclar tu fe cuando tus emociones fluctúan? ¿Qué estás contando a la próxima generación o a otros acerca de quién es Dios y lo que Él ha hecho en tu vida? En tu día a día, ¿cómo puedes cultivar una memoria intencional que te ayude a recordar la obra de Dios en tu vida y no repetir algunos pecados? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 136. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.